Paz y bien, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga, qué gusto vernos una vez más. Qué bendición estar juntos otra vez en la palabra de Dios, alrededor de ella. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios porque podemos interactuar por estos medios. Gracias a Dios porque Dios nos permite servir a la iglesia y servirnos unos a otros en el aprendizaje de la palabra de Dios. Gracias de verdad. En este devocional 178 vamos a hablar acerca de algunos detalles que el don de profecía tiene y que es importante conocerlos. Me comentaba una persona que ¿por qué a veces cuando se habla de la profecía, por qué las personas que tienen el don de profecía, no todas, algunas de ellas, pareciera que pierden el control, pareciera que tienen como una especie de trance? Bueno, quizás sea por la magnitud de lo que están sintiendo, quizás sea por la magnitud de lo que están pasando, pero no es una regla, hermanos. La profecía fluye de manera espontánea, pero también fluye de manera coordinada y la profecía también está controlada. Eso lo vamos a empezar a ver el día de hoy. Quiero por favor comentarles, y continuando con este devocional, la profecía se puede dar en dos ámbitos. Puede haber profecía con una palabra general, es decir, que implican a toda la iglesia o a toda una congregación. Por supuesto, lo vimos en Hechos 2, cuando se habla acerca de la profecía del profeta Joel, y en los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, ¿se acuerdan de eso? Entonces, no voy a esa cita porque ya las vimos en los primeros devocionales de la profecía y de los dones, pero se puede dar de forma general, pero también se puede dar en una forma específica, es decir, dirigida a una persona en particular. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, por ejemplo, ese pasaje también muy conocido, cuando en el versículo número 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. La profecía también llega a tener ese ámbito específico cuando habla Dios a una sola persona, pero también puede ser general. En 1 Corintios 14, vea lo que dice en 1 Corintios 14, 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Fíjese qué hermoso. Viene y habla la profecía también para el arrepentimiento, para alguna situación. Y aquí hay algo muy importante que la profecía contiene. Ojo, para aquellos que se preguntan si tienen don de profecía, o para aquellos que anhelan el don de profecía, o para aquellos que les gusta discernir las profecías, en 1 Corintios 14, 3, vea lo que dice la palabra de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hay tres elementos, hermanos, que la profecía nos va a ayudar, y esos tres elementos los incluye cuando hay una palabra profética. El primero, la edificación. Es decir, el don de profecía siempre va a coadyuvar y a abonar al crecimiento espiritual de una persona, de un grupo de personas, en el carácter del creyente. Siempre va a ser así con el don de profecía. ¿Ok? Importante, el don de profecía, entonces, ¿qué va a ser? Edificación. Pero también el don de profecía va a contener exhortación, un ánimo, una palabra que ayude, una palabra que mueva a la persona de una manera a algo especial. Es una palabra de exhortación. Y también va a incluir, por supuesto, la consolación. En medio de una palabra profética se habla a veces con ternura, con un sentido de confort para la persona, quizá por algo que Dios le quiere mostrar, le quiere ayudar, le quiere consolar. Entonces, la palabra profética, hermanos, el don de profecía contiene edificación, exhortación y consolación. Nosotros es muy importante que lo comprendamos, es muy importante que lo entendamos. Por eso es que vamos a ver con este don, y que nos va a ayudar para atender los otros dones de expresión, que es el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Vamos a ver algunas recomendaciones, y vamos a ver algunos ámbitos generales del don de profecía expresados en 1 Corintios 14, por favor. En 1 Corintios 14. Voy a ir leyendo
para que vea usted algunos pasajes y que nos ayuden a comprender el don de profecía. Voy a iniciar en el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y fíjese qué hermoso, porque dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es muy importante que nosotros entendamos que la profecía va a traer esa edificación, va a traer ese crecimiento. En 1 Corintios 14, 6, mire lo que dice. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, o con profecía, o con doctrina? ¿Se da cuenta? Con la palabra de Dios, con palabra de ciencia, con profecía, con predicación. Eso es muy importante. Todo se complementa para el desarrollo de la iglesia. Por eso es que esto quise abordarlo de esta manera en base a la palabra de Dios, para que usted y yo veamos esos puntos a atender que la Biblia nos habla en la parte de la profecía, del don de profecía. Algunas de ellas las vamos a volver a retomar, vamos a hablar de los pasajes que hacen falta para hablar del don de género de lenguas, ¿ok? Pero ahorita estamos en el don de profecía. Fíjese lo que sigue diciendo. Aquí en el capítulo 14, versículo 22. Repetimos este pasaje que ya lo vimos. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero a la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y eso es muy necesario entender. Dice en el versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Hermanos queridos, el don de profecía va a ayudar bastante en ese sentido, hablar en específico a una persona, revelar un pecado, llamar al arrepentimiento, consolar a una persona, mostrarle a una persona la realidad de su corazón o por qué está en esa situación, y va a traer una edificación y un descanso. Ahora, ojo, porque alguien quizá estará pensando, bueno, entonces ¿para qué se habla en lenguas si ya tenemos la profecía? Fíjese qué hermoso dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, es decir, alabanza, cantos, tiene doctrina, enseñanza, estudio, predicación, tiene lengua, don género de lenguas, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. ¿Se da cuenta? Todo lo que hacemos en una reunión de la iglesia, todo lo que hacemos en un tiempo que estamos juntos como iglesia, se debe de hacer para edificación de la misma iglesia. ¿Así ven? Entonces, usted y yo podemos comprender cómo las cosas se dan de manera hermosa dentro de la iglesia. Vea lo que dice aquí en el versículo número 29. Esto es muy importante para nosotros, los hijos de Dios. Qué hermoso es cuando hay alguien que fluye en el don de profecía. Qué hermoso es cuando hay alguien que fluye y viene y habla. Y necesitamos que existan esos buenos tiempos donde Dios venga a clarificar corazones, a veces de forma grupal y a veces de forma personal. Pero todo, fíjese bien, todo para la edificación. Entonces todo también se hace en un sentido de armonía. Vea lo que dice el versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Fíjese qué interesante. Eso nos muestra que en una congregación puede haber 2 o 3 personas o quizá más que fluyen en don de profecía, pero no se contraponen y dicen, yo voy a hablar primero. No, habla uno, habla otro, habla otro. Y dice, ¿y los demás qué? Juzguen, es decir, escuchen, analicen y determinen. Y si algo, versículo 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. En los devocionales vamos a ver la forma en que la profecía o el don de profecía se da o se percibe. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjese qué hermoso. Usted y yo podemos, quien fluye en don de profecía puede hacerlo y decir, voy a esperar, me toca mi turno y el Señor te muestra, te revela lo que tienes que decir. A veces hay personas con don de profecía que dicen,
no tengo nada que decir, el Señor no me muestra nada. Pero en otras ocasiones dice, tengo algo que decir porque el Señor me lo está mostrando. Ahora, quienes tienen don de profecía tienen que ir aprendiendo mucho a controlar sus emociones, tienen que ir aprendiendo a controlar ese sentir que tienen para hacerlo para edificación. Fíjese lo que dice en el versículo número 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Fíjese qué hermoso. O sea, es decir, no es algo incontrolable que yo no pueda, no tengo que decirlo. No. El espíritu de los profetas está sujeto a ellos. Y entonces dicen, Señor, en su tiempo y llegue el momento. Hay personas que fluyen en el don de profecía y a veces lo que están percibiendo se les hace muy fuerte o se les hace muy clarificante para un hermano o hermana y dicen, pastor, ¿qué puedo hacer? Deme un consejo. Y se da la palabra de forma adecuada que sirve para edificar. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Se da cuenta? El don de profecía viene a clarificar muchas cosas. El don de profecía viene a mostrar bastantes cosas, pero nos enseña sobre todo a vivir en armonía, a fluir en Él, a saber la iglesia también escuchar. Cuando hay alguien con don de profecía, ¿qué tengo que escuchar? ¿Qué tengo que entender? ¿Qué Dios me está queriendo mostrar por medio de don de profecía? Fíjese qué interesante, porque a veces la iglesia no queremos escuchar la palabra. Nos dormimos y estamos aburridos. Y a veces Dios tiene que traer a alguien con don de profecía para clarificarnos las cosas y nosotros entendemos. Pero también hay personas que no quieren escuchar ni la palabra ni el don de profecía. Y no ponen sentidos atentos para juzgar las cosas, sino solamente critican las cosas. Es muy importante, hermanos. Los dones nos van a ayudar a nosotros a crecer, a madurar, a mejorar como hijos de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por atender esta tarde con nosotros este devocional sobre el don de profecía. Seguiremos hablando de él. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus comentarios. Sigan orando por nosotros. Que el Señor les bendiga. Cuídense mucho.